Muy buenas tardes a todos los presentes en esta nueva jornada de webinars organizado por la carrera de Kinesiología de la Universidad Autónoma de Chile. En este día viernes, que es nuestra última sesión, tenemos de invitado al kinesiólogo Manuel Olmedo, el cual es máster en ecografía para fisioterapeutas de la Universidad CU Cardenal Herrera. También es director del Diplomado de Fisioterapia Invasiva en la Universidad Bernardo Higgins, docente clínico de la misma institución, y kinesiólogo del Polideportivo Alberto Larraguibel. Su presentación del día de hoy lleva por nombre Uso de la ecografía como herramienta en diagnóstico y tratamiento en kinesiología. Y ahora le damos el pase para que nos presente sobre su tema, que es muy importante en nuestra época para los kinesiólogos. Muchas gracias, Matías. Sí, Manuel, disculpa, agregar también dos cositas, que va a quedar el chat abierto para todas las preguntas y la pueden hacer durante toda la presentación y al final de la presentación de Manuel vamos haciendo las preguntas. Y lo otro, voy a compartir una encuesta de satisfacción que les pido encarecidamente que la contesten para seguir organizando esta. Es muy importante para la organización de estas actividades también. Ahora sí, Manuel, disculpa. Muchas gracias, Matías, por la invitación, primero que todo. Efectivamente, hoy vamos a hablar de fisioterapia y sus usos de ecografía en fisioterapia y su importancia en el quehacer del kinesiólogo. Esta frase la encontré por casualidad un día navegando en la web, es de un anónimo y me hizo mucho sentido. Y dice, cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro. Y eso es completamente extrapolable a lo que respecta a la ecografía, ya que la curva de aprendizaje es bastante lenta y la observación es fundamental. Cada día que nos sentamos frente a un equipo de ecografía vamos aprendiendo más y más. En esta presentación me gustaría que se llevaran algo, conceptos, algunas nociones de lo que es ecografía y que lo puedan aplicar también en su quehacer profesional y en su estudio. Lo primero que vamos a hacer, quiero que hagan un ejercicio, tal como lo indica la imagen. Quiero que fijen un punto imaginario en una pared, por ejemplo, en el horizonte, o puede ser un objeto, y hagan una X con sus dedos, y quiero que pongan ese punto entre medio, enfocando con los dos ojos, ese punto entre medio de los dedos. ¿Bien? Ahora quiero que cierren un ojo y otro ojo. Se van a dar cuenta que al cerrar un ojo y otro ojo, uno de los dos va a quedar enfocando ese pequeño punto o esa imagen en la pared. ¿Ya? Eso indica cuál es nuestro ojo dominante al momento de enfrentarnos a un ecógrafo y a procedimientos ecoguiados. ¿Ya? Eso es un buen detalle. ¿Qué vamos a ver hoy día? La ecografía es una herramienta para el tratamiento de fisioterapia. La verdad es que hoy por hoy sí. ¿Estamos preparados los fisioterapeutas para el uso de estos equipos? Aún en la malla de pregrado todavía no se integra completamente más que ciertas nociones, pero creo que vamos avanzando, que día a día hay muchos más colegas interesados en esta área del conocimiento y el aprendizaje. Por lo tanto, se está abriendo nuevos campos para que los chicos de pregrado ya puedan interactuar con algunos equipos de ecografía. ¿Ya? ¿Cuáles son las bases que nos impulsan hacia este desarrollo? Principalmente el uso de nuevas herramientas terapéuticas como la fisioterapia invasiva. ¿Qué está pasando en otros países? La verdad es que España es uno de los países más avanzados en esto. ¿Cómo nos formamos en ecografía? Bueno, la Universidad Bernardo Higgins ya dio su primera versión del Diplomado de Fisioterapia Invasiva, del cual fui director y partícipe, y es así como se genera el aprendizaje, ¿ya? Muy práctico, y es un constante análisis de imágenes y de movimiento a través de las imágenes, que es lo que nos interesa como kinesiólogos. Para el año 2019 ya había 7.000 kinesiólogos o fisioterapeutas españoles formados en ecografía, trabajando con ecógrafos, es decir, 7.000 equipos encendidos. ¿Ya? En Chile, un poquito más lento, hay alrededor de 6 escuelas de formación que están impartiendo cursos de ecografía. Esto también, estamos hablando del año 2019, habían aproximadamente 234 kinesiólogos formados en esta área. Hoy por hoy suponemos que eso se ha duplicado. ¿Ya?
Cuando nos enseñan técnicas kinésicas de evaluación, ¿no es cierto? Contamos con herramientas como hacer una buena anamnesia del paciente, generar observación de los signos que puede presentar este paciente, corroborarlo a través de la palpación y llegar a alguna conclusión clínica con los test especiales, ¿ya? Sin embargo, el acceso a tecnología como la ecografía nos permite ver un poco más allá, ver en realidad, observar el tejido y poder hacer algunas mediciones para hacer más objetivo nuestro tratamiento, ¿ya? Es una herramienta más, es una herramienta de evaluación y es una herramienta de tratamiento. Mientras más herramientas tengamos en nuestro maletín, mejor pronóstico tendrá nuestro paciente, ¿ya? Y puse esa fotografía porque un profesor siempre decía, si tienes solamente un martillo como herramienta vas a ver todos tus problemas como un clavo, y eso es cierto, ¿ya? Me hace mucho sentido. Por lo tanto, mientras más herramientas contemos, mucho mejor para nuestro paciente, ¿ya? Cuando hablamos de ecografía en fisioterapia, tenemos que dejar en claro algunos conceptos, ¿ya? El concepto de UCI o ASI, Ultrasound Imaging, principalmente utilizado en medicina, ¿ya? Viene a partir del año 1950, de ahí a su desarrollo. En el año 1990, ¿ya? Los kinesiólogos americanos, estadounidenses, comienzan a utilizar ecógrafos para hacer ciertos tratamientos. Y ahí se incorpora este nuevo concepto de RASI, o Rehabilitative Ultrasound Imaging, ¿ya? El año 2001 es acuñado por el doctor Mayoral el término de fisioterapia invasiva, haciendo alusión a cuando uno interviene o atraviesa la piel del paciente con una aguja de acupuntura, ¿ya? Y de ahí se hace muy importante el uso de ecografía para hacer este tratamiento un poco más preciso a través de procedimientos ecoguiados. En el año 2004, José Manuel Sánchez inventa un equipo, que es el equipo llamado EPI, electrólisis percutánea intratisular, que también es necesario el uso de ecografía para poder guiar un electrodo dentro del tejido del paciente. ¿Qué dice la Confederación Mundial de Fisioterapia respecto al uso de ecografía? La verdad es que el uso de ecografía por kinesiólogo está validado por esta confederación. El marco legal chileno ya es bastante antiguo, estamos hablando de un decreto publicado en el año 1958, donde dice que el kinesiólogo puede utilizar, ¿cierto?, agentes físicos, y ahí nombra ultrasonido vagamente, ¿ya? Sabemos que la ecografía es ultrasonido, por lo tanto también podríamos decir que está dentro de nuestras competencias, ¿ya? El Colegio de Kinesiólogos reconoce la fisioterapia invasiva también por ser miembro de la WSPT, la Confederación Mundial de Terapia Física. Sin embargo, hay que esclarecer que la ecografía en kinesiología tiene un objetivo más bien terapéutico y feedback, ¿ya?, visual, pero no un objetivo diagnóstico como lo que compete en la medicina. Quise mostrarles un poquito una declaración que hizo el Colegio de Kinesiólogos sobre el uso de feedback ecográfico en relación a la práctica clínica, ¿ya? Dice que es fundamental entender que el kinesiólogo utiliza el ecógrafo no con fines diagnósticos, sino que para hacer una evaluación más precisa y como uso de feedback para generar ejercicios de rehabilitación al paciente. ¿Bien? En España, como decía anteriormente, van bastante avanzados. Existe una sociedad española de ecografía en fisioterapia, los cuales están siempre en constante difusión y ofreciendo formación a los colegas. En Chile todavía nos falta bastante, pero lo ideal sería apuntar a ese futuro. Cuando hablamos de la técnica de RASI o Rehabilitative Ultrasound Imaging, nos vamos a dar cuenta de que hay una delgada línea que separa la imagen como objetivo diagnóstico, ¿ya? Una línea muy delgada. La diferencia está en que nosotros vamos a hacer un diagnóstico funcional, vamos a evaluar la funcionalidad, es decir, cómo se está contrayendo un músculo, por ejemplo. Sin embargo, la medicina busca un diagnóstico más bien estructural,
¿ya? Y eso es campo de la radiología. Como decía anteriormente, nuestro objetivo como terapeuta es restablecer la función, por lo tanto vamos a estar evaluando de una forma un poquito más objetiva el movimiento humano, ¿ya? Lo mismo explica este recuadro que estoy mostrando, ¿ya? El diagnóstico médico dista mucho del diagnóstico kinésico o fisioterapéutico. En realidad la formación es bastante ardua y, como les mencionaba al inicio de la presentación, es una curva de aprendizaje bastante larga, por lo tanto son muchas horas de estudio. En nuestro diplomado teníamos 3 módulos que comprendían el uso de ecografía para la fisioterapia invasiva. ¿Cuáles son las ventajas versus las desventajas de estos equipos y de esta herramienta? Bueno, les voy a mencionar las más importantes. Una de las más importantes que son equipos portátiles, ¿ya? O de pequeño tamaño en relación a un resonador magnético, en relación a un equipo de radiografía, ¿no es cierto? No genera ningún daño porque no genera ondas ionizantes, son solo ondas acústicas. Permite valorar la evolución del paciente, no está contraindicado en embarazo, ¿ya? Es más económica que otras herramientas de imagenología, permite la evaluación dinámica del tejido, lo cual hago hincapié en la importancia de eso, que podemos evaluar el movimiento a través de esta herramienta, ¿ya? Dentro de las desventajas, la más importante, cabe mencionar que es operador dependiente, es decir, lo que yo veo tal vez no pueda ser replicable exactamente por otro colega, ¿ya? De ahí la importancia del aprendizaje constante de estas técnicas para visualizar las imágenes y del equipo, etc. Depende mucho de la experiencia del operador. Eso. Y, bueno, otra de las desventajas, que no es una desventaja en realidad, pero hay que conocer mucha anatomía, por lo tanto hay que estar repasando constantemente lo que estamos viendo, ¿ya? En este recuadro hay alguna comparación respecto a la resonancia magnética o el sistema de TAC, ¿cierto? Podemos ver que el costo es mucho menor, no genera contraindicaciones en el paciente al ser inocuo y es bastante bueno para examinar tejido blando. Sobre todo lo que hay que destacar en esta lámina, ¿no es cierto?, en esta imagen, es que sirve mucho para ver y valorar tejido blando, en este caso músculos, tendones, ligamentos, y lo podemos evaluar en tiempo real. Esa es otra de las ventajas que nos ofrece en relación a otras herramientas de imagenología, ¿ya? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Ya lo dije anteriormente, no realizar diagnóstico estructural, debemos ser bien parsimoniosos con nuestros pacientes al momento de darle algún feedback respecto a lo que estamos viendo, ¿ya? Existió una postura muy tajante de los radiólogos en Chile cuando los kinesiólogos empezamos o nos acercamos a aprender esto. Por lo tanto, hay que siempre cuidar lo que le decimos al paciente y nunca realizar un diagnóstico estructural, ¿ya? Dentro de las precauciones, se dice que en el embarazo es inocuo. De hecho, a la mujer embarazada se le hace ecografía para poder ver el estado y la evolución de su gestación, ¿ya? Pero hay que tener presente que puede aumentar la temperatura del tejido, ¿no es cierto? Puede generar insonación de ciertos gases, por lo tanto no es recomendable utilizarlo en ciertos órganos por mucho tiempo. Lo mínimamente razonable, como dice la sigla en inglés. ¿Qué dice la evidencia? Bueno, existen algunos estudios bien interesantes que pueden correlacionar el grosor de ciertos músculos con el dolor del paciente y cómo mejoran sustancialmente ciertas mediciones del músculo y la disminución del dolor cuando se hace terapia con feedback ecográfico. Es decir, se le muestra al paciente su tejido, se le enseña a cómo contraer este tejido y se puede ver algunos grados de disminución de dolor. Ya hay también cambios estructurales en el tejido en relación al grosor.
¿ya? Tanto en pared abdominal como en musculatura autóctona de columna, hablemos de musculatura múltiple, ¿ya? Líneas de ecografía en fisioterapia. Bueno, dije que el diagnóstico estructural no debemos hacerlo, sin embargo, eso no significa que no tengamos que manejarlo. Igual tenemos que tener idea sobre el diagnóstico estructural, ¿ya? Las técnicas de rehabilitación por imagen, como dije anteriormente, RASI, y sobre todo para realizar el procedimiento invasivo, ya sea punción seca, electrólisis o neuromodulación percutánea. Y por supuesto la línea de investigación, que hay mucho que aprender y los insto a investigar si es que les interesa esto. Hay mucho por hacer, ¿ya? Los objetivos principales que vamos a ver hoy día en esta pequeña charla es entender cómo se forma una imagen ultrasónica y cómo lo estamos usando tanto para hacer rehabilitación a través de imágenes, neuromodulación percutánea y electrólisis percutánea musculoesquelética, además de punción seca, ¿ya? Bueno, los mecanismos de producción son exactamente los mismos que se dan para el ultrasonido terapéutico a través del efecto piezoeléctrico invertido, ¿cierto? Por lo tanto, a través de una corriente eléctrica se va a generar una vibración de ciertos cristales. Esos cristales van a generar una onda sonora, esa onda sonora va a pasar al tejido y va a rebotar a través de una imagen que va a ser procesada por una CPU, ¿ya? El transductor o sonda es el corazón del equipo. Aquí podemos ver un poquito la anatomía de esta sonda. Podemos ver que hay una cámara acústica, un aislante acústico, una cámara silente. Por dentro hay una membrana por la cual se van a emitir estas ondas sonoras a través de una membrana plástica, la cual va a estar en contacto con el paciente, ¿ya? Son sondas muy delicadas, por lo tanto no se pueden golpear, ya que estos cristales que contiene pueden romperse. Los componentes entonces sería el transductor, que es el corazón, una pantalla donde se va a reflejar la imagen, ¿ya?, que nos va a dar este transductor, un teclado alfanumérico y algunos controles de seteo de imagen, ¿ya? Y por supuesto una unidad de almacenamiento y un procesador que nos permita poder ver esa imagen. Ahí podemos ver que la sonda o el transductor va a emitir una onda sonora o acústica, la cual va a chocar con el objeto dependiendo del tipo de impedancia que ofrezca el tejido. Nos va a dar una imagen, ¿ya?, en escala de grises. Al igual que en el ultrasonido terapéutico, se van a producir algunos fenómenos físicos como absorción, reflexión, refracción y dispersión de estas ondas, ¿ya? A través de esos mismos mecanismos vamos a poder determinar la ecogenicidad del tejido, ¿ya?, lo que se define como el brillo que da cada tejido de acuerdo al grado de reflexión que tenga de estas ondas. Por lo tanto, un tejido que tenga una muy baja impedancia, hablemos de tejidos ricos en líquido, por ejemplo, la sangre, ¿ya?, o algún derrame articular, etcétera, que contenga mucho líquido, lo vamos a ver anecoico, ¿ya?, o una imagen más bien negra. Sin embargo, cuando tengamos un tejido que ofrece mucha impedancia, como un elemento de osteosíntesis, como la cortical del hueso, nos va a dar una imagen hiperecoica o hiperecogénica. En el centro ya hay ciertos conceptos como hipoecoico, cuando se acerca más a la imagen anecoica o a la imagen más bien oscura o negra, isoecoica o normoecoica, una imagen en comparación con otra de acuerdo al tejido que estamos explorando, ¿ya? Cuando hablamos de interfaz, nos vamos a referir gracias a la diferencia de impedancia de los tejidos, vamos a poder ver diferencias. Por ejemplo, acá en los tabiques intermusculares, que son más hiperecoicos en relación al músculo, vamos a poder interpretar qué tejido estamos viendo, ¿ya? Habíamos hablado de la terminología anecoico, hipoecoico, o hiperecoico, isoecoica y normoecoico. Eso,
Bien, ganancia lo podríamos definir fácilmente como el brillo que podemos obtener en la imagen. Existe una función dentro del equipo que nos permite ajustar esta ganancia para ver una imagen más clara o una imagen más oscura, de acuerdo a la imagen que más nos agrada, ¿ya? Es muy operario dependiente. La resolución, al igual que los televisores, ¿no es cierto?, es la capacidad que tenemos, que nos da el equipo en realidad, de poder diferenciar dos puntos dentro de la imagen. Y la velocidad de propagación tiene mucho que ver con la conducción del tejido y la impedancia que éste ofrezca al paso de la onda. ¿Bien? Ahí tenemos una imagen donde podemos ver cómo un colega está explorando la región talar de un paciente, ¿ya? Entonces, para que se hagan una idea, esta sonda nos va a dar esta imagen, ¿ya? Significa que esta imagen es este corte, ¿ya? Y vamos a ver de lo más superficial a lo más profundo. Tejido celular subcutáneo, ¿cierto?, la piel, luego los panículos adiposos, en el caso del talón, lo que brilla más bien hiperecoico, el hueso, en este caso el hueso calcáneo, y la fascia, ¿cierto?, con algunos matices. Esto es una imagen completamente heterogénea. Hablamos de un eje corto cuando ponemos o situamos la sonda en sentido transversal a la imagen que estamos explorando. Ahí podemos ver cómo se está explorando una rodilla, ¿ya? El colega tiene la sonda completamente transversal al tejido, y aquí podemos ver en corte transversal, donde yo estoy señalando con el mouse, ¿cierto?, el corte del tendón patelar. Y por debajo tenemos la grasa de Hoffa y podemos ver algunos rasgos ahí de la cortical del hueso. El eje largo o el eje longitudinal vamos a situar nuestra sonda completamente a lo largo del tejido que queremos explorar. Y podemos ver la misma imagen que recién, pero en otro corte. Y ahí podemos darnos cuenta de cómo se ve la rótula, ya mucho más definida, con un brillo ahí, bastante hiperecoica, y podemos ver la estructura de la piel sobre el tendón y por debajo la grasa de Hoffa. Dentro de los controles que nos ofrece el equipo podemos adecuar, ¿no es cierto?, o controlar la frecuencia. Al igual que en el ultrasonido terapéutico, es inversamente proporcional a la profundidad que queremos ver, ¿ya? Y existen distintos tipos de sondas con diferentes frecuencias. Hablemos de una frecuencia muy alta cuando se utilizan equipos de ecografía, por ejemplo, para estudiar piel. Estamos hablando de entre 15 MHz a 20 MHz. ¿Ya? Ya vimos que la ganancia era el brillo de la imagen, ¿no es cierto? Nosotros podemos ajustar este parámetro también, ¿ya? Podemos ajustar el foco, es decir, dar una mejor resolución de la imagen solamente moviendo el foco a más superficial o hacia más profundo, de acuerdo a lo que estamos explorando. Hoy por hoy también se cuentan con algunos recursos tecnológicos, ¿ya?, como la sonoelastografía, muy utilizada para el estudio de puntos gatillos miofaciales, donde al generar una presión con la sonda se puede ver en la imagen un color, ya cuando el tejido es más duro o más elástico, más deformable, ¿ya? También existen software que permiten, al igual que en una fotografía, juntar varias imágenes de la sonda y darnos una visión panorámica, lo cual es muy útil, por ejemplo, en el estudio de desgarro. Aquí podemos ver un tenis leg súper bien definido con este tipo de software. También sirve para hacer electrólisis percutánea musculoesquelética, EPI. Bueno, existen diversos equipos que se utilizan para esto, ¿ya? La electrólisis es una descomposición de una sustancia por disolución eléctrica, ¿no es cierto?, donde la aguja, vamos a poder guiar nuestro electrodo. Tengo problemas con el control acá de la imagen, como que se me va cambiando a cada rato.
Ya. Estamos hablando de electrólisis, entonces. Vamos a poder utilizar una corriente galvánica, ¿ya? Inducida por un electrodo percutáneo, que sería una aguja, y el ecógrafo nos va a dar mucha precisión, ¿ya? ¿Para qué? Para generar analgesia y reparación tisular, es decir, un reseteo del proceso inflamatorio, que después nos permite cargar, ¿no es cierto?, el tejido y conseguir una mejora en la calidad del tejido, ¿ya? Y eso lo podemos ir midiendo con nuestro ecógrafo, haciendo imágenes, ¿no es cierto? Podemos ir guardándolas para después compararlas. Bien, entonces nuestra aguja va a ser un cátodo, ¿ya? Que va a tener ciertos efectos electroquímicos en el tejido, ¿ya? Principalmente una reacción alcalina donde estamos introduciendo nuestra aguja. Esto va a permitir reinflamar, ¿no es cierto? Destruye el tejido fibrótico y genera una reacción alcalina donde hay liberación de gas hidrógeno. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones de la electrólisis? Bueno, principalmente algunas lesiones crónicas, ya como tendinosis, y también algunas lesiones agudas, ¿ya? Donde podemos hacer abordajes ecoguiados. La neuromodulación percutánea también se hace, un procedimiento que se hace guiado por ecografía, ¿no es cierto? Mediante el cual podemos determinar un nervio en nuestra imagen y guiar nuestro electrodo para inducir ciertas corrientes también terapéuticas. En este caso hablamos de TENS, corrientes de baja frecuencia de tipo alterno que permiten despolarizar el nervio, ¿ya? Ahí podemos ver el uso de la técnica. Y bueno, RASI, que nos permite mostrarle al paciente cómo se está contrayendo su tejido. O sea, es una herramienta bastante útil en todo lo que respecta a fisioterapia invasiva y rehabilitación de cierta musculatura profunda, que es difícil valorarla. Eso es, colegas. Muchas gracias. Sí, me gustaría pedir un poco de disculpas, la verdad es que hoy no me siento muy bien, estoy un poco enfermo, sin embargo quise estar acá. Y lo agradecemos, Manuel. No sé si pues, hay un par de preguntas que podemos realizar. Te las voy a leer a continuación. Sí. Mira, una de ellas dice, ¿dónde uno puede formarse en el manejo de esta técnica o herramienta? ¿Qué lugares podrías recomendar tú, ya sea en Chile o algún país cercano, para que nosotros podamos hacer esas capacitaciones? Bueno, para comenzar, yo le recomendaría una página que se llama Tempo Formación. Es una página de colegas españoles que hacen webinarios bien cortitos, videos bien educativos y para hacerlo a distancia. Si ya quieren una formación más formal, existe máster que se pueden obtener en línea o de manera semipresencial. Y próximamente vamos a estar abriendo nuevamente el diplomado de fisioterapia invasiva para el que le interese pueda tomarlo también si gusta, cordialmente invitado. Ya, muy bien. Cuando esté listo tienes que compartirlo para ayudar en la difusión. La siguiente pregunta es, ¿se conoce cuánto tiempo debe practicar una persona, ya sea en tiempo o cantidad de veces, para aprender una técnica de evaluación muscular con ecografía? Se habla o sea, en España se logró estandarizar cursos, ya son alrededor de 200 horas de formación. Son como horas de vuelo, llamamos nosotros en ecografía, porque es un constante aprender, ver imágenes, y ahí uno va afinando el ojo poco a poco. Pero se recomienda sobre 200 horas de formación ya para poder operar y hacer lo que hacemos en general. Muy bien. 200 horas me imagino que más práctica o teórico-práctica. Más práctica. No, es más imagen, es memoria fotográfica y aprender a utilizar el equipo. Muy bien. Yo trabajo en el área respiratoria y se ocupa harto en la ecografía
no tan solo de intensivo, sino que en la evaluación diafragmática hemos visto algún acercamiento a esto y es muy interesante como método de evaluación que nos puede validar mucho en nuestras intervenciones. Al parecer no hay más preguntas, Manuel. Y bueno, a los asistentes, recordarles que está la encuesta de satisfacción y les pido que la contesten, por favor, para poder seguir organizando estos ciclos de webinars que son tan provechosos para todos aquellos que les gusten los temas que se están presentando. Sin nada más que agregar, no sé si tienes algo más que agregar, Manuel. No. Más que todo pedir disculpas nuevamente porque no me siento muy bien, pero encantado de estar acá. ¿Ya? Gracias por la invitación, realmente lo aprecio. Muchas gracias, Manuel, y mayor valor tiene el hecho que estés haciendo esta presentación. Junto con agradecerte a nombre de la carrera de Kinesiología y de la universidad, y agradecer también a todos los participantes de este ciclo de webinars, damos por finalizada la sesión de hoy y los dejamos invitados a las siguientes o próximas actividades que vamos a tener también para difusión y vinculación con el medio. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Un abrazo a los participantes. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Gracias, Matías. Esté muy bien.